Oliva. Bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. En esta ocasión les presentamos el libro de Daniel. Daniel es un libro apocalíptico del Antiguo Testamento que trata sobre un consejero del rey Nabucodonosor que supuestamente escribió este libro y que predijo el futuro del pueblo hebreo bajo el yugo babilónico. El libro se ubica en las Biblias cristianas entre Ezequiel y Oseas. Contiene 12 capítulos y combina 6 capítulos sobre la corte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, con otros 6 capítulos de profecía vaga. También hay algunos capítulos apócrifos que pueden estar o no estar presentes en su Biblia. Daniel no es técnicamente un profeta en el sentido judío de la palabra, porque hablaba con ángeles y no con Dios. Los profetas reciben órdenes solo de Dios, y también porque éste se dirigía a las generaciones futuras y no a la generación actual. La última mitad de Daniel describe la destrucción del mundo y la venida del Mesías. Para los cristianos modernos, esto conlleva acontecimientos importantes que deben pasar antes de que Jesús pueda volver a la tierra. Aunque la autoría del libro se atribuye tradicionalmente al propio Daniel, el consenso erudito moderno lo considera seudónimo. Las historias de la primera mitad se consideran legendarias en origen y la visión de la segunda el producto de autores anónimos del período macabeo, que data del segundo siglo antes de nuestra era. La influencia del libro de Daniel ha resonado a través de edades posteriores, desde la comunidad de los rollos del Mar Muerto y de los autores de los Evangelios y del Apocalipsis o Revelación, pasando por varios movimientos del segundo siglo de nuestra era a la Reforma Protestante hasta los movimientos milenarios modernos, en los cuales continúa teniendo una profunda influencia. Daniel pertenece no solo a la tradición religiosa, sino también al mucho mayor patrimonio intelectual y artístico occidental. Fue fácilmente el más popular de los libros proféticos para los anglosajones, que sin embargo no lo trataron como profético. A pesar de todos los errores históricos y confusión de eventos y monarcas que el libro presenta, el mismo fue tomado como histórico. Un repositorio de historias dramáticas sobre confrontaciones entre Dios y una serie de figuras tipo emperador que representaban el máximo alcance del hombre en ese tiempo. A principios de la Edad Moderna, el físico Isaac Newton le dedicó una atención especial. Y Francis Bacon le tomó prestado un lema para su trabajo Novum Organum. Filósofos como Baruch Spinoza también tomaron de él. En el siglo XX, la segunda mitad apocalíptica de este libro atrajo la atención del señor Carl Jung, un apologista muy reconocido del cristianismo moderno. El libro también ha inspirado a músicos desde el drama litúrgico medieval hasta las composiciones del siglo XX de Darius Milhaud. Artistas como Miguel Ángel, Rembrandt y Eugene Delacroix han sacado inspiración de sus imágenes. La profecía del libro de Daniel es interpretada por los cristianos modernos de que se revela a Yahvé como el Dios y creador del universo, que conoce el futuro y decide compartirlo con los seres humanos, teniendo como final el establecimiento de su reino y soberanía en la historia. También representa una de las primeras manifestaciones de la esperanza en una resurrección y día de juicio individual. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Sabemos que el libro fue escrito entre el 167 y el 164 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque los eventos descritos entre esas fechas son correctos. Sin embargo, los eventos después del 164 antes de nuestra era fallan de manera olímpica. La guerra que predijo entre Egipto y Siria en el capítulo 11 nunca se llevó a cabo, y la profecía que Antíoco moriría en Palestina en el capítulo 11 también era errónea, pues éste murió en Persia. Entonces, esto de profecía en la mayoría de los libros de la Biblia, cuando describen un acontecimiento histórico, es porque el escritor fue testigo del mismo, o el evento ya pasó. Puesto que una y otra vez se verifica que cuando el profeta predice que va a ocurrir algo del cual él no ha sido testigo o que no ha pasado, casi siempre las predicciones no se cumplen. Prueba suficiente para demostrar que estos supuestos profetas no eran más que los vendedores de aceite de culebras de nuestros días, de los cuales hay muchos en el reino de los cristianos fundamentalistas.
Pero con relación a la exageración de la profecía apocalíptica, es en los capítulos del 7 al 12 donde se describen varias visiones supuestamente proféticas que involucran a 4 bestias del mar en el capítulo 7, un carnero y una cabra representando a los medos y persas y a los griegos en el capítulo 8, una revisión de la profecía de Jeremías, la modificación por Daniel de la profecía de Jeremías de que Jerusalén se arruinaría por 70 años, lo cual revisa de manera gigantesca a 490 años en el capítulo 9. Y ese es un ejemplo del relajo que es esto de las profecías en la Biblia, porque aquí vemos a un profeta corrigiendo la profecía de otro. También profetizó una guerra entre Grecia y Persia en el capítulo 10 y 12. Todas estas profecías han sido ampliamente estudiadas por los cuasi profetas de la perdición, tratando de predecir el fin del mundo. También estas profecías son utilizadas por algunos para profetizar el día y la hora en que el Redentor mesiánico aparecerá y se cumpla el fin del mundo. Uno de esos cuasi profetas es Jesús, quien interpretó esta profecía como referida al Mesías y a su persona, de que hablaba de él. Con relación a ese sentimiento de Jesús, remontémonos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, donde se le atribuye a Jesús esta sentencia: se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Recitación casi verbatim del libro de Daniel, que en su narcisismo mesiánico necesitaba validar su puesto y darse autoridad mesiánica, vio en estos libros, los de Ezequiel y Daniel, versos que podía interpretar y manipular para lograr su objetivo mesiánico. Y es así que muchos de los cristianos fundamentalistas siguen utilizando los mismos libros para justificar la divinidad de Jesús. Empezaremos nuestro análisis en el primer capítulo del libro, que es la introducción a Daniel. En este capítulo, Daniel pide que se le alimente solo de verduras y agua, en lugar de carne y vino, para en 10 días ser comparados con los otros, y él así demostrar que la dieta del rey de solo carne y vino no era necesaria para subsistir, que el vegetarianismo o el veganismo es una buena idea, y generando entre los más fundamentalistas la famosa dieta de Daniel, en la cual solo se ingieren vegetales y frutas y agua. Pero esto es totalmente contrario a lo que dice el capítulo 1 de Daniel, porque en el capítulo 1 Daniel exige que solo se le alimente pulso y agua. Pulso son unas legumbres, un tipo de habichuela para consumir. O sea que realmente en el sentido que nosotros entendemos no eran vegetales, y muy seguro que tampoco incluía frutas. O sea que estos seguidores de la dieta de Daniel se engañan a sí mismos porque no están siguiendo ninguna dieta de Daniel. Para seguirla solo deberían de comer legumbres y beber agua. Y aquellos que se quieren sentir chic y acorde con los tiempos y dicen que son veganos o veganistas o vegetarianos, realmente lo que están haciendo es siguiendo de solo comer vegetales y frutas y de bebida solo agua. Inconscientemente basan este comportamiento en un párrafo de la Biblia que no tiene ninguna base científica con relación a una dieta balanceada. Y aquellos que lo quieren seguir religiosamente, pues que coman solo legumbres y beban solo agua. Y dentro de un par de meses veremos qué tan buena está su salud. Pero lo más insidioso del libro no está en sus sugerencias alimenticias, sino en su mala historia. El hombre se equivoca en muchísimos acontecimientos históricos, y aunque peguen algunos, tenemos una razón del porqué. Si el libro de verdad hubiese sido escrito cuando los apologistas cristianos dicen que lo fue, unos 800 años antes de nuestra era, todo su contenido fuera profecía. Sin embargo, sabemos que este libro no fue escrito 800 años antes de nuestra era, sino 160 o 170 años antes de nuestra era. En ese sentido, muchos de los acontecimientos que el libro narra ya habían pasado, por lo que podemos concluir con gran certeza que Daniel escribía sobre historia en estilo profético. En el capítulo 2, del versículo 48 al 49, trata la historia de un sueño de 4 reinos sustituidos por un quinto. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor arrojó a Sadrach, Misach y Abednego en el horno ardiente, donde sobrevivieron orando a su Dios, el Dios de los judíos. En el mismo capítulo, Nabucodonosor construye una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 codos de ancho,
Tomando que un codo es 46 centímetros y asumiendo que la profundidad también sea de 6 codos, esto daría un volumen total de unos 120 metros cúbicos, dependiendo de la forma de la estatua. Pero 120 metros cúbicos de oro es aproximadamente la mitad del oro que se encuentra en el depósito de lingotes de Estados Unidos en Fort Knox, Kentucky. Es una cantidad inmensa de oro, lo que haría esta estatua imposible, una falsedad, una ficción del escritor. O tal vez no era de oro. El famoso refrán de la escritura en la pared es una expresión muy extendida en otros ámbitos lingüísticos, pero poco común o completamente desconocida en el mundo hispanoparlante, en alusión al pasaje bíblico del capítulo 5 del libro de Daniel, en el cual se relata que el rey Belsasar vio una mano escribir en la pared y que él y ninguno de sus ayudantes pudo interpretar, pero que Daniel sí puede explicar. Y dice que habla de la destrucción que viene, de la caída de Babilonia, y como consecuencia el rey murió ese día. El capítulo 6 habla sobre la historia de que Daniel fue arrojado en una guarida de leones y salió de esta sin ningún daño. Si usted es protestante, de seguro su libro de Daniel terminaría en el capítulo 12. Pero si usted tiene una Biblia ortodoxa o católica, esta tendrá 2 capítulos adicionales, el 13 y el 14. Estos capítulos son 2 cuentos deuterocanónicos, considerados buenos para los católicos, pero no para los judíos o protestantes. En el capítulo 13 trata la historia de Susana, una hermosa heroína virtuosa que es falsamente acusada de haberlo hecho con un hombre joven, pero que es defendida por alguien llamado Daniel que refuta las alegaciones cuando sus acusadores discrepan sobre debajo de qué árbol ella lo estaba haciendo. La historia, con su oportunidad de pintar una mujer sexy en un contexto bíblico, es un tema popular en el arte occidental, de Artemisia Gentileschi a Thomas Hart Benton. La historia del capítulo 14 trata de Beli el dragón. En ella, Daniel hace varios trucos ingeniosos, incluyendo hacer explotar a un dragón. En conclusión, en realidad el libro es más probable un fraude piadoso escrito durante la rebelión de los macabeos en el segundo siglo antes de nuestra era. Además del hecho obvio de que es natural ser escéptico de las afirmaciones que hace una profecía, por lo general se dan las siguientes razones para apoyar la afirmación de que el libro de Daniel no es profecía auténtica. La historia de Babilonia divulgada en Daniel no concuerda con fuentes extrabíblicas. Las predicciones entre los siglos 6 y 2 antes de nuestra era no coinciden con el entendimiento moderno de la historia de ese periodo de tiempo. Por ejemplo, el autor de Daniel creyó que los medos eran más poderosos que los persas, mientras que estos habían sido conquistados por los persas. Las predicciones sobre el inicio de la rebelión macabea contra Antíoco IV son repentinamente muy exactas. Batallas, helenización forzada de los judíos, etc. Sin embargo, las predicciones sobre los finales de la rebelión macabea son repentinamente inexactas. Por ejemplo, el fin inminente del mundo no ocurrió y Antíoco no murió donde lo predijo el libro. Prueba fehaciente de que el escritor escribió el libro en los inicios de la rebelión y lo que predijo después de esta, como nadie puede adivinar el futuro, era inexacto o no se cumplió. Daniel es el favorito de los teóricos evangélicos del fin de los tiempos, ya que sus imágenes, a menudo vívidas, pueden ser igualadas a casi cualquier evento actual. Y por eso el libro se ha vuelto famoso, porque es excelente herramienta para ajustar cualquier evento actual a sus letras del segundo siglo antes de nuestra era. Si le gustó este video y considera que el contenido del canal Jululipa Razón y Ciencia tiene algún valor, considere un pequeño apoyo monetario a mi canal utilizando una de las 3 formas de ayuda que tenemos disponibles para que nuestros suscriptores nos apoyen. La ayuda puede ser una donación única, una donación mensual o un patrocinamiento de 1, 3 o 5 dólares por cada video que subamos a este canal. Si su condición económica se lo permite, utilice los enlaces que aparecen en la caja de descripción de este video para ayudarnos con la opción que más le convenga. No olvide participar con sus comentarios en el foro de este video y compartirlo, darle like o me gusta. Y muchas gracias por su atención.